Che, vamos a hablar un poquito del tema de los BRICS, que es lo que había quedado pendiente. BRICS, el acrónimo de la Asociación Económica Comercial, formada por Brasil, India, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, por eso BRICS. Originalmente nació en el 2009, originalmente se llamaba BRIC. Y después, creo que fue 2011, se sumó Sudáfrica, entonces pasó a ser BRICS. Y ahora seguramente le pongan un más. Más. Un más. Claro, Brixa. porque son muchos. ¿No puede ser Brixa? No, porque también está Irán, Emiratos Árabes, qué sé yo. Pero hay varios. quedamos mejor con Brixa. No son campeones del mundo, así Te que... digo, mira, nosotros entramos, la Argentina fue invitada esta semana junto con Arabia Saudita, Irán, Etiopía, Egipto y Emiratos Árabes Unidos. Con lo cual sería un quilombo de nombre. Claro. Hablamos de un bloque al que más de 30 países presentaron solicitud para ingresar. Importante. Y solamente ingresamos. El otro día leía un tuit de un peronista demasiado ortodoxo, duro. Y el tipo planteaba, dejen de agradecerle a Lula. Porque había mucho tuit agradeciéndole a Lula porque entramos al BRICS. Entramos al BRICS porque somos Argentina, tengamos un poco de orgullo. Y me parece interesante porque es cierto que Lula... Un poquito y un poquito. Es cierto que Lula ayudó. Pero Estuvo no bueno entra el discurso cualquiera de Lula. tampoco. Es decir, hay que creer también en la capacidad. Nosotros tenemos gas natural para abastecer. Los recursos naturales que tiene Argentina son... Para nuestro consumo y para Sí, muy abastecer pocos a nuestros, países en el mundo tienen nuestros los vecinos por 120, 130 años. Tercera reserva de litio del mundo. Mucho, la pampa húmeda. El agua. Bueno, mal que le pese a Milei, el CONICET, Sí. la CONAE, no sé, y todas esas. Entonces, valemos también, más allá de lo que Lula Tenemos haya hecho y que le potencial. agradecemos. Bueno, como dije, creado en el 2009, el objetivo es potenciar las posibilidades de cada uno de los miembros que integran este bloque con asistencia financiera, desarrollo de proyectos e iniciativas de bloque político de alguna manera también, ¿no? La incorporación de Argentina al bloque, como dije, junto a Arabia Saudita, Irán, Etiopía, Egipto y Emiratos Árabes Unidos, puede tener para nuestro país varios beneficios. Uno de esos es el más inmediato, el acceso al crédito. Es decir, ya no necesitar, algo que ya demostró Massa con el préstamo a Qatar, Claro. de que nos dio Qatar, es ya el FMI no es el prestamista de última instancia. Está Que es bueno interesante eso. Eso habla, eso es un ejemplo de esta reconfiguración política y multipolar. Y tener opciones. Y tener, claro, es que es eso, son distintas opciones. Bueno, y además la posibilidad de mejorar todavía el comercio. Nosotros tenemos un enorme comercio con China, con Brasil. También tenemos un buen comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, pero últimamente, en los últimos años, China y Brasil son nuestros principales socios. 15.000 millones de dólares es la relación comercial que tenemos con China, unos 12.000 aproximadamente de lo que tenemos con el Mercosur, que la gran mayoría es Brasil. Algunos datos para tener en cuenta, decir, che, nos metemos en el BRICS. ¿Qué significa? Los BRICS representan más del 25% del Producto Bruto Interno Mundial y abarcan aproximadamente el 40% de la población de todo el mundo y el 26% de la superficie terrestre del planeta. Es decir, que tiene un peso relativo muy importante, tal vez más grande ahora que el del G7 o le sale a competir al G7. Y con una dinámica distinta, por ejemplo, para que los países pudieran entrar, hizo falta el acuerdo de todos, más allá de que Sudáfrica tiene un Producto Bruto Interno que ronda los 600, 700 billones de dólares por año y China tiene 15 punto y pico trillones. Con lo cual China podría decir, mirá, vos acá no opinás. Mi voto vale más. Eso pasa en el G7, Claro. por ejemplo, en donde el 1% de los países toman las decisiones sobre el 10% que representa de países ese grupo que es el G7, ¿no? Bueno, ha habido distintos referentes que se han expresado en las últimas horas, sobre todo en el Council of Americas. Nosotros vamos a escuchar algunos medio salteaditos con datos que yo les puedo dar. Al primero que vamos a escuchar es un video muy cortito, pero bien contundente, eso sí, se lo reconozco,
respecto de lo que implica para la Argentina meterse al BRICS. Estamos hablando del candidato de La Libertad Avanza, el más votado en las PASO, Javier Milei, que hizo referencia aquí en el Council of Americas, yo digo aquí como si hubiese pasado acá atrás, esta misma semana. Nuestro alineamiento de geopolítica es Estados Unidos e Israel. Corta. Esa es nuestra política internacional. Nosotros no nos vamos a alinear con comunistas. Bueno, Javier Milei que está, no sé, vive en el 80. La Guerra Fría sigue existiendo, Occidente contra Oriente, y así estamos. Con la incorporación de estos nuevos miembros, repito, Arabia Saudita, Irán, Etiopía, Egipto, Argentina y Emiratos Árabes, los BRICS van a reunir cerca del 46% de la población mundial, casi el 36% del PBI. O sea, BRICS hoy es el 25%, pero con estos países en los que nosotros ingresamos, salta al 36% del PBI global. Además, los BRICS Plus, yo le digo BRICS Plus, no sé si será así. O sea, igual le han puesto el más en algunas, pero no sé si le van a decir BRICS Plus. Sumados representan el 40% de la producción total de gas del mundo y el 45% de la de petróleo. Casi la mitad de la producción de petróleo del mundo está dentro del BRICS. Argentina le agrega el potencial en términos energéticos con lo que nosotros tenemos en gas natural y todo lo que es minerales estratégicos, además de la importancia relativa respecto de alimentos. Y la importancia que yo decía era lo que, en realidad no lo decía yo citaba a Lula, lo que Lula dijo de necesitamos que Argentina ingrese porque necesitamos que para Brasil crecer necesita de Argentina. Y para que Uruguay y Paraguay, que son los miembros estables del Mercosur, junto con Argentina y con Brasil, también crezcan y crezca la región, necesitas, o sea, Argentina cumple un rol. No es lo mismo si el único país que está en el BRICS es Brasil que si además le sumás a la Argentina. Otros datos más. En 1982, los países del G7, que son Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Japón, ese es el G7, representaban el 50% de la economía mundial, medida con paridad de poder adquisitivo, o reunían el 70% del Producto Bruto Interno Mundial en términos nominales. ¿Sí? O sea, en términos nominales, el G7 era el 70% del Producto Bruto Interno Mundial en el 82. Solamente 4 décadas después, los BRICS superan a los países del G7 en Producto Bruto Interno Mundial, 32% a 31%. O sea, se ha equilibrado tanto, ha cambiado tanto el panorama, la dinámica, la geopolítica, etcétera, etcétera, el sistema financiero mundial, fundamentalmente con el gran crecimiento de China primero y de India después. India, de hecho, es el país más poblado del mundo. Ahora ya no, siempre se habla de que China es el más poblado. Hace un par de años que ya no lo es más. Y el otro día metieron una sonda en el polo sur de la Luna, los indios. Con lo cual está mucho más pareja la cosa, ¿no? China es el país que más pesa justamente en BRICS, pero India aparece en el tercer puesto. O sea que vos tenés en los tres primeros, los tres países con mayor Producto Bruto Interno es China, Estados Unidos, India. Y 2 están en el BRICS. Y uno en el G7, entonces. Y uno en el G7. Rusia está en el 5º y Brasil en el 8º. Con lo cual es tremendo el potencial. Están en el top 10. Sí, ni siquiera es potencial, es un hecho, ¿no? Bueno, y quien también se expresó respecto de esto en este mismo lugar, todo lo que tenemos es del Council of Americas, fue Patricia Bullrich, la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, que le ganó la interna a Horacio Rodríguez Larreta y que representa a la fuerza que quedó segunda en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Quiero primero dejar una cosa muy clara. Hemos expuesto nuestra posición contraria al ingreso a BRICS. Nosotros creemos en un orden internacional basado en reglas para preservar la paz y el respeto del derecho internacional. Argentina, bajo nuestro gobierno, no va a estar en BRICS. Bueno, los aplausos son lógicos, aunque a Milei no tuvo muchos aplausos en las exposiciones que hizo. Son lógicos porque es gente que está directamente vinculada con el comercio con Estados Unidos. Entonces, y Estados Unidos no está dentro del BRICS. Claro, de hecho, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, que fue el que abrió ese encuentro,
y no lo pusimos al final porque por una cuestión de tiempo, hizo un planteo de no alineamiento con los BRICS. Porque ellos tienen intereses con los norteamericanos, claramente, ¿no? De todas maneras, hubo otros empresarios, como por ejemplo la Unión Industrial Argentina. Podrían establecer nuevos vínculos, en realidad. O sea, podrían verlo como una oportunidad. Y bueno, pero vos te decías, ellos son lobistas de... hay otros como la Unión Industrial Argentina que plantearon, mirá, nosotros tenemos que comerciar con todo el mundo. Eso te iba a decir, puede ser algo paralelo, no necesariamente puede ser uno o los otros, puede ser algo paralelo. Hay que, o sea, por ahí hay análisis ya hechos de lo que significa para la industria entrar en los BRICS, teniendo en cuenta de dónde vienen la mayoría de los insumos que tiene la industria argentina. Bueno, la verdad es que sí, el peso relativo de China, India y Brasil. No se importan productos de Estados Unidos. Es infernal. Bueno, esto da cuenta justamente de la enorme transformación geoeconómica del sistema mundial. Según el FMI, entre China e India, este año se van a explicar la mitad del crecimiento global, o sea, la mitad de todo el crecimiento económico de todo el mundo del año 2023 corresponde solo a China con el 35% y a India con el 15%. Es brutal. Tienen un montón de gente para consumir también, ¿no? Así cualquiera tiene mercado interno. Cualquiera crece. Venía a ser mercado interno con 48 millones de dólares. No es lo mismo que con miles de millones. ¿Vos estás llamando a poblar la Argentina? Yo creo que... Hay que reproducirse más de eso. Yo creo que tenemos que... sí. Yo ya cumplí con mi cuota. No, hay que hacerlo más. Yo ya recontra cumplí. Hay que hacerlo, hay que poblar la Patagonia. Bueno, Europa, por ejemplo, en ese análisis representa el 7,1% y el conjunto del continente americano, que incluye a Estados Unidos, el 13,7%. Es decir, todo el continente americano, incluido Estados Unidos, va a representar este año el 13,7% del crecimiento del Producto Bruto Interno, en comparación con el 50% que solamente representan China y la India. Y el último dato, y con este último dato nos vamos a ver el video de Sergio Massa, que fue lo que dijo Massa, 6 de los 9 mayores productores de petróleo del mundo son ahora miembros de BRICS. Es decir, con esta nueva incorporación, Arabia Saudita, Rusia y China que ya estaban y Brasil también, pero se suman Arabia Saudita, Irán y Emiratos Árabes Unidos, que son parte del BRICS ahora. 6 de los 9 mayores productores de petróleo del mundo están en ese bloque. Mirá si no tenemos que estar ahí también. Sergio Massa habló también en este council. En este caso hablamos de quien ganó la interna de Unión por la Patria y que representa hoy la fuerza que en las PASO salió tercera. Ministro de Economía también, ¿no? Dale, Sergio, no te hagas desear, que veníamos bien. Por eso perdemos, ¿viste? Por eso así nos va como nos va. Ahora sí nos va a comer. Sergio Massa, se hizo esperar, porque todo el council fue a la mañana y le hicieron un capítulo aparte a Sergio Massa porque había estado en Paraguay. Llegó un y poco él habló más tarde. Claro. Se hizo esperar en el council y se hizo esperar en el delivery. Coherente. Hay 2024, ¿no? Lo quiero decir claramente porque imagínense que si el 11 de diciembre vamos a romper el Mercosur y vamos a romper la relación con China, lo primero que tenemos que saber es que vamos a romper nuestros dos mercados más importantes y que entonces vamos a dolarizar la Argentina sin dólares de exportaciones. Rompiendo con China, perdemos un mercado de 15.000 millones de dólares. Tachemos 15.000. Rompiendo con Brasil y con el Mercosur, rompemos un mercado de 12.000 millones de dólares, además de que no sé cómo van a hacer para llevar adelante la actividad industrial sin importaciones de bienes intermedios de esos países. Yo lo que les pido es que, yo no les pido que tomen partido por ninguna fuerza política. Tomen partido por sus empresas, por lo menos a la hora de hablar del proyecto de país. Bueno, interesante, Massa. Porque el planteo a los empresarios es o sea, es por un tema práctico. Tomen partido por sus intereses. Ajá. Fíjense qué van a hacer, muchachos, pero esta es la realidad. ¿Por qué no la piensan mejor? Sí. Los datos, ¿no? Los datos que dio Massa, impresionante. Bueno, y lo último, pero no menos importante, ya sé que nos pasamos el tiempo, pero me parece importante poder escucharlo, porque hace a todo lo que pasó en términos diplomáticos esta semana.
Esta semana, en términos diplomáticos, la Argentina entró a los BRICS el mismo día que el Fondo Monetario Internacional hizo el desembolso de los 7.500 millones. Un día antes, Massa consiguió 1.350 millones del Banco Mundial y de otro más, que no me acuerdo, otro organismo más. Y también hubo reunión con el presidente de Paraguay, y en la reunión con el presidente de Paraguay hubo una conferencia de prensa, un contacto con la prensa, en donde Sergio Massa se expresó respecto del acuerdo con la Unión Europea. Escuchamos el último audio de Massa, sí, como candidato, pero en este caso también con una lectura como ministro de Economía, ¿no? El Mercosur tiene que empezar a avanzar con los acuerdos Mercosur con los países de la Unión Europea. Porque la verdad es que cuando miramos la Unión Europea como bloque tienen intereses muy divergentes. Digamos, Francia va a seguir defendiendo los subsidios agrícolas y limitando la posibilidad de nuestros productores de ingresar a esos mercados. Los que defienden la agenda de transición energética hacia energías renovables sin reconocer al gas como energía de transición nos van a pretender poner límites, y Argentina va a defender el gas como energía de transición, porque Argentina hoy tiene en Vaca Muerta la posibilidad de darle no solamente a Argentina, a Paraguay, a Brasil, a Uruguay y a Chile energía barata por los próximos 120 años. Y el desarrollo de nuestra región depende de que tengamos la capacidad de aprovechar esos recursos. No nos vamos a atar a la agenda de transición de quienes quieren escapar del condicionante que representa el gas ruso para sus economías y pretenden exportar su problema al resto del mundo. El gas es energía de transición, queremos que Paraguay y sus industrias tengan gas barato y vamos a apostar a que el desarrollo de nuestras infraestructuras nos permita que Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile tengan la posibilidad de acceder al gas barato de Vaca Muerta para competir industrialmente desde esta región. Bueno, ahí es cuando uno puede también entender algunas cuestiones, como por ejemplo es ¿por qué el empecinamiento? Lo voy a poner estos términos, ¿no? Me pongo el sastre de ambientalista y digo, ¿por qué el empecinamiento del gobierno argentino por el offshore? Bueno, por esto. Porque nosotros tenemos calculadas esas reservas, y esas reservas le pueden permitir a la Argentina posicionarse en el mapa mundial de otra manera. Puede permitir el desarrollo a los socios, porque también para crecer vos necesitas que tus socios crezcan, y también para crecer vos. ¿Por qué en Europa hay mucho ejemplo de países hermosos, de gente muy linda, muy blanca y muy rubia, que transiciona hacia las energías renovables? Es porque ellos no tienen. Claro. Entonces, no es una cuestión solamente de convicción para cuidar el planeta, es también qué es lo que yo tengo disponible. Si los alemanes tuvieran un pozo de petróleo más grande que Emiratos Árabes, seguramente tendrían otro discurso al respecto. Y la guerra vino a acentuar mucho más eso. Ellos hace años que saben que dependen del gas de Putin y no querían, pero dependían igual. Con la guerra se armó una hecatombe enorme. Entonces, es importante cuando hacemos, acaba toda la bajada de línea editorial que puedo, cuando hacemos este tipo de análisis de lo que se produce, lo que se deja de producir, en qué se invierte, en qué no se invierte, que también tengamos en cuenta el mapa completo de situación y cuáles son las posibilidades, sobre todo cuando tenés una bota aplastándote la cabeza tan grande como el Fondo Monetario Internacional. Sergio, más que esto no puedo hacer. Dale, tirate los anuncios y... Yo hago todo lo que está a mi alcance para darte una mano, mucho más no puedo. ¿Qué va a hacer?